El Imperio Romano no la estaba pasando nada bien y se caía en pedazos. En este contexto histórico, el emperador Constantino decidió trasladar el trono del imperio al este, a Constantinopla. Hoy, Constantinopla es la actual Estambul, una ciudad hermosa, bellísima en Turquía. Como si se tratase de un infierno, el Imperio Romano estaba perdiendo el control de su territorio. Esta etapa de decadencia, esta etapa de incertidumbre, influyó en la ralentización del avance de la ciencia en Occidente. Mientras tanto, en Próximo Oriente surgía una nueva religión, el Islam, cuyo profeta era Mahoma. Según el escritor William Bauman, cuyo libro traemos a relación, una pequeña historia de la ciencia, señaló que la disciplina, el rigor académico de los estudiantes islámicos fue muy importante para traducir miles y miles de textos que estaban originalmente escritos en lengua latín o en griego antiguo. Este salto, este proceso hizo increíblemente avanzar la ciencia en Próximo Oriente. Más allá del contexto de la religión islámica, es el escenario de un ejercicio académico serio de recopilar información y utilizarla para el bien de las comunidades islámicas. Gracias a lo que yo llamo empresa del saber, logramos dar un salto cuantitativo y cualitativo en la ciencia, y esto nos permite hoy gozar de miles y miles de traducciones, de miles y miles de textos, papiros, y gracias a Próximo Oriente y desde luego a las empresas de las escuelas islámicas, hoy tenemos la oportunidad de sistematizar ese conocimiento. Bienvenido entonces este gran avance a la ciencia. Por otra parte, William Bauman señala también que después de 1100, esta información recopilada sirvió para dar un salto enorme, incluso al Renacimiento, a la Ilustración, puesto que esta etapa de decadencia que vivía Occidente la pudieron consolidar y sistematizar los pueblos de Próximo Oriente, gracias a lo que ya hemos dicho, las escuelas islámicas, esta empresa de sabios que estaba en el contexto del surgimiento de la religión islámica. Un dato importante a mencionar es que Aristóteles y Galeno eran leídos en todo Próximo Oriente, y esto obviamente producto de las traducciones, de la sistematización, de la recolección de información que hicieron los pueblos islámicos. ¿Sabían ustedes que la palabra álgebra proviene de los términos al-hab, que significa reintegración, recomposición y obtención de datos, el cual aparecía en un libro escrito por un matemático persa del siglo IX llamado Muhammad ibn Musa al-Kawabsini? Los sabios islámicos también estaban interesados en el comportamiento de la luz en el cielo, la refracción, los colores, entre otros fenómenos destacados. Por ejemplo, señalaron que la luz llegaba a los ojos y el cerebro la reinterpretaba por medio de señales eléctricas y químicas. Por otro lado, habían construido una carta de navegación celestial muy avanzada, esto porque el firmamento servía de punto de referencia para las caravanas comerciales que atravesaban todo el territorio del Próximo Oriente. Es importante recordar que los europeos recibieron de nuevo una magnífica sistematización de prácticas médicas elaboradas por los pueblos islámicos, también en gran parte producto de la influencia de la medicina de los mismos griegos como Galeno e Hipócrates. Un ejemplo del avance de la medicina islámica era Rashes, quien estudió muy seriamente el tema de la viruela y el sarampión. Sin duda alguna, sin estos estudios, pues no se pudiera hoy conocer a ciencia cierta los impactos y los efectos de estas importantes enfermedades. Desde luego, es un ejemplo grato del gran avance de la medicina antigua islámica o del Próximo Oriente, si lo queremos ver de esta manera. Otro gran ejemplo es Avicena, quien se convirtió en un médico islámico muy influyente en el Próximo Oriente. Escribió el Canon de Medicina, uno de los primeros libros en árabe traducidos al latín, pues por su gran importancia, y se usó como libro de texto en las escuelas de medicina europea durante casi 400 años. Muy importante los avances de Avicena y su Canon, porque permitieron establecer una rigurosidad en la medicina, en la cirugía y en otras importantes labores de la misma ciencia médica.
Permítame terminar con la siguiente reflexión y agradecerles a ustedes quienes hacen posible que este contenido se continúe distribuyendo por Full Historia. Recuerden que mi nombre es César Augusto García Aria. Quiero que le dejen un like, quiero que compartan, comenten este video y desde luego se suscriban a este humilde y bueno, esperamos que grande canal en un futuro. Siendo así, los pueblos del Próximo Oriente eran pueblos heterogéneos que comenzaron a tener una identidad religiosa con el surgimiento del Islam. Consolidar este proceso duró muchos miles de años. Sin duda alguna, en este momento histórico de decadencia del Imperio Romano en Occidente y desde luego de estancamiento y de incertidumbre, lo aprovecharon estas empresas o escuelas del saber islámico que en gran parte estaban disciplinadas y estaban motivados por toda esta cultura islámica. Esto en la ciencia médica, en los números y en otras áreas del saber logró sin duda alguna impulsar la ciencia para que entrara el Renacimiento y la Ilustración con todo el poder y toda la fuerza. Sin este ejercicio de consolidación de la ciencia, de la traducción de libros de la antigua Grecia, incluso de latín, pues no pudiéramos tener esta información a la mano y no pudieran los ilustrados y no pudieran los científicos después de la Edad Media lograr un desarrollo mayor de la ciencia. También como territorio de influencia de los pueblos indios, de los pueblos chinos, lograron ese tránsito y lograr cultivar el saber. De esta manera, gracias a los pueblos islámicos, hoy gozamos con un desarrollo mayor de la ciencia. Y siendo así, terminamos esta parte 3 de ciencia en los pueblos islámicos, ciencia en el Islam. Les agradezco mucho, un abrazo, se les quiere inmensamente. Chao.